Hola hermanos, gracias a Dios porque nos permite nuevamente tener este tiempo para poder meditar en la palabra de Dios. Agradecemos a Benjamín y a Melissa por dirigirnos con esos cantos y con la lectura de la palabra también que habla del apóstol Pablo, agradeciendo a Dios que por misericordia es que le permitió estar ahí como embajador de él para proclamar el Evangelio a pesar de cómo era Pablo. Y les agradecemos porque nos permiten entrar a su hogar. Es un poco diferente el estar en el hogar y apartar el tiempo para alabar a Dios y escuchar su palabra. Creo que en este tiempo que estamos viviendo la pandemia, cada uno tiene diferentes tipos de dificultades o problemas y a veces son varios. Usted va a tener su problema, pero recordemos que Dios es fiel, lo hemos cantado, Dios es fiel y yo puedo decir en ti confiaré porque Él nunca va a fallar. Gracias a Dios por eso, ¿verdad que le agradecemos a Dios por eso? Sí, le agradecemos a Dios y lo honramos. Qué bueno es nuestro Dios. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Nuestros amigos, nuestra familia pueden no estar con nosotros en tiempos difíciles y tal vez no nos comprenden muchas veces. Pero, Señor, tú sí nos comprendes. Tú comprendes a cada uno. Y por eso, Padre, apartamos este tiempo para escuchar lo que tú nos enseñas, lo que tú nos dices. Prepara nuestros corazones, nuestras mentes. Ya, Señor, que nuestros corazones, nuestras vidas sean un terreno fértil. Y que tu palabra caiga, que germine y que nuestras vidas sean diferentes. No preocupados, no tristes, no con pánico, sino, Señor, contentos en ti, con gozo, porque nosotros sabemos que tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Mientras nosotros estamos en la tierra, siempre necesitamos que alguien nos anime, que alguien nos dé palabras de ánimo, que nos estimule nosotros, pero también los demás necesitan. En este tiempo es muy importante que usted anime a los demás. Hay muchas personas que están necesitando. Solo en lo que nosotros escuchamos y con quienes nos contactamos, a veces nos damos cuenta que sí está afectando bastante la pandemia. Y necesitamos una palabra de ánimo. Hace muchos años es que vivió Winston Churchill. Él fue un primer ministro de Inglaterra y fue un premio de literatura también. Él es recordado también por su oratoria. A él lo invitaron en una graduación en la Universidad de Oxford y llegó ahí con sus dos acompañantes que siempre iban, un su bastón y un su sombrero de copa. Cuando subió para dirigir las palabras, su discurso, todo el público comenzó a aplaudir. Cuando él llegó ahí donde está el podio, puso su sombrero sobre el atril, pidió que se calmaran y luego, con voz fuerte, con autoridad, dijo: nunca se rinda. Pasaron unos segundos. Nuevamente, nunca se rinda. Pasaron otros segundos. Nunca se rinda. Y la gente inmóvil, en silencio, esperando qué más iba a decir. Él no dijo nada. Se terminó su discurso. Fue un discurso corto, pero elocuente.
Si las personas que escucharon ese discurso, se les grabó esa expresión, nunca se rindan. Y todavía, al pensar yo en este discurso, digo, pues no me debo rendir. Y lo invitaron también después cuando él ya tenía más de 90 años. Estaba enfermo, ya estaba débil. Lo invitaron en la academia militar donde él se preparó para dar un discurso también en una graduación. Llegó ahí igual. Pasó al frente con su bastón, con su sombrero de copa y luego comenzó y dijo, nunca se rinda. Nunca, nunca, nunca. Este es un discurso que llega al público, llega a las personas. En la palabra de Dios nosotros encontramos también personajes que nunca se rindieron ante tantas dificultades, ante tantas oposiciones, obstáculos que tenían en la vida, no se rindieron. Y en los cantos que nosotros hemos cantado hoy, aparece ahí ese canto de que Él vive por siempre. Dios no está muerto, Él vive, está con usted, está conmigo, está en su casa, está en su familia. Y Dios está con usted, Él ha vencido la muerte, Él es poderoso, Él tiene toda potestad. Así que yo lo invito para que confíe en Él en esta situación que estamos viviendo. Confiemos en Él. Seguro, Él está con nosotros y nos va a ayudar, nunca nos va a fallar. El apóstol Pablo nunca se rindió. Él tuvo muchas dificultades en la misión que tenía. Y desde el inicio de su ministerio hasta el último día de su vida, él siguió en pie. Y él estuvo trabajando para su Dios. Nunca se rindió. Pero eso logró hacerlo porque tenía la fidelidad de Dios. Tenía la gracia de Dios, la bondad de Dios. Y siempre confió en Él. Este es un ejemplo para usted y para mí, para que nosotros confiemos plenamente en nuestro Dios Todopoderoso. Sí decimos amén, amén, sí, confiamos en nuestro Dios Todopoderoso que nunca nos va a fallar. Pablo, el apóstol Pablo nunca se rindió, siempre compartió el Evangelio. Esa es la otra parte. Que nosotros no nos rindamos, que no decaigamos ante los problemas, ante las dificultades, ante las crisis. Pero no es solo de escuchar, Jehová es mi pastor, nada me faltará, escuchar los versículos que solo pensamos en nosotros. Hay otra parte que es muy importante, el qué hacer para Dios. Si Dios está conmigo, y me ayuda, me da fortaleza. Él es el anciano de días. Él nunca va a dejarme. Eso no significa que Él solo me va a atender a mí. Significa que si usted vive, si usted tiene la oportunidad de salir de la pandemia, salir del contagio del virus, gracias a Dios algunos hermanos han salido y otros están por salir. Nos alegramos por eso y gracias a la iglesia porque ora, le clama a Dios. Pero la vida es importante cuando nosotros compartimos el Evangelio. Así que a seguir el ejemplo del apóstol Pablo, que nunca se rindió, siempre compartió el Evangelio. Algunas cosas que él sufrió. 1. Él sufrió ante un padecimiento muy grave. Ustedes han escuchado este relato de 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente,
me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Qué testimonio y qué revelación! Cuando el apóstol Pablo está hablando de que la grandeza de las revelaciones no me exaltases desmedidamente, estaba hablando de una ocasión cuando fue arrebatado al tercer cielo. Y dice que allí escuchó palabras inefables que no le es permitido al hombre expresarlo. Si usted hubiera sido el apóstol Pablo y usted hubiera sido arrebatado al tercer cielo y estaría aquí en nuestra iglesia y diría: yo fui arrebatado al tercer cielo. Ustedes no han tenido esa experiencia. Pero el apóstol Pablo dice: para que no se exaltase sobremanera o desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Este es un aguijón físico, es una enfermedad física. Y cuando dice aguijón, no estamos pensando en un aguijón pequeño como el de una abeja, una avispa. Aquí el aguijón da la idea de que es mucho más grande. Es un aguijón grande, algunos mencionan como una estaca de una tienda para asegurar una tienda de campaña. Y ese fue el aguijón que recibió el apóstol Pablo. Pero dice él: un mensajero de Satanás que me abofetee. Sí, el enemigo no está de acuerdo que el apóstol Pablo predique el evangelio. Se opone a esa obra. Igual en este tiempo. Dios sí quiere que nosotros compartamos el evangelio, pero el enemigo viene y ataca, trata de impedir. ¿Hay alguna cuestión que le está impidiendo a usted el no compartir la buena noticia de salvación? De no compartir quién es Jesucristo. ¿Hay algo que le está atacando? En el nombre de Dios Todopoderoso, nosotros somos vencedores, porque nuestro Dios es vencedor. Él nunca fracasa, nunca es derrotado. Pero ¿qué hizo el apóstol Pablo? Dice: he rogado 3 veces. Rogó una vez, esperando que el Señor le quitara el aguijón. No, rogó otra vez y otra vez. Rogó, de verdad, eso era de clamarle a Dios, pero Dios no le quitó el aguijón. No sé si pasó lo mismo como pasó en el caso de Job, que Satanás pidió permiso de atacar a Job. No sé si fue lo mismo, pero Satanás vino y atacó al apóstol Pablo. Sabemos que el enemigo no quiere que el evangelio se expanda, pero Dios está con nosotros. ¿Y qué le dijo el Señor al apóstol Pablo? Bástate mi gracia. Esa expresión también debe grabarse en su mente, debe grabarse en nuestra mente. Bástate mi gracia.
Si usted está sufriendo alguna enfermedad y no hay forma que salga esa enfermedad, si usted escucha esa palabra, bástate mi gracia. La gracia de Dios es grande. La gracia de Dios fortalece. Esa es la bondad de Dios, el favor de Dios. Si está el favor de Dios con usted, usted puede salir en medio de todo sufrimiento. Hay un hombre que escribió un libro que se llama El progreso del peregrino. Él es John Bunyan. Cuando él se sentía pecador, perdido y que nadie podía perdonarlo, él se sentía triste y tenía terror de lo que podía pasarle bajo la ira de Dios. Él estaba en esa situación cuando escuchó esa expresión: bástate mi gracia, bástate mi gracia, bástate mi gracia. El Señor Jesús le estaba hablando y él reconoció al final que solo Dios podía darle el perdón, limpiarlo de toda maldad y de todo pecado. Y él escribió ese libro, El progreso del peregrino. Un libro bonito. Sí sería bueno que usted también pudiera leerlo, ver el testimonio, la historia que él escribió. También quiero compartirles la historia de la autora del himno que dice: su gracia es mayor. ¿Usted conoce ese canto? Pudiera cantarlo y en este tiempo nos ayudaría mucho. Como este es un canto antiguo, creo que ya somos pocos los que conocemos, pero tiene un gran mensaje. La autora fue Annie Johnson. Ella recibió a Cristo cuando tenía 8 años. Y desde esa edad, ella se entregó al Todopoderoso. Y ella fue hija de Dios y fue sierva de Dios. Cuando tenía 9 años, ella se dio cuenta que tenía ese talento, tenía esa habilidad, esa forma de escribir poemas. Y empezó a escribir. Y escribió más de 6,000 poemas, que son cantos, que son himnos. Entre esos himnos está: su gracia es mayor si las cargas aumentan. Pero ¿cómo era la vida de ella? Ella falleció su mamá cuando tenía 3 años. Cuando tenía 5 años se murió su papá. Fueron adoptadas con su hermana por una pareja cristiana, un matrimonio cristiano. En medio de todo ese dolor, ella iba creciendo. Cuando ya había salido de la secundaria, fallecieron estos hermanos, el hombre y la mujer, quienes las habían adoptado. Se quedaron solas. Y ella, Annie Johnson, aparte de sufrir todo esto, también tuvo una severa artritis y quedó en silla de ruedas durante 45 años. Y en medio de esta situación, ella escribió ese canto. Y quiero leerles una parte del canto. Y dice ella: su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su fuerza es mayor si la lucha es más cruel. Si más son las penas, mayor es su gracia. Si más son las cargas, mayor es su paz. Su amor no termina. Su gracia no acaba. Un límite no hay al poder de Jesús, pues de sus inmensas riquezas en gloria, abundan sus dones, abunda su amor. Si nuestros recursos se habrán agotado, si fuerzas nos faltan para terminar, si a punto ya estamos de desanimarnos, el tiempo ha llegado en que Dios
obrará. ¿Puede decir usted amén a estas palabras, a ese testimonio? Yo digo amén, así es, Señor. Usted puede apropiarse estas palabras, este poema, y confiar en Dios, porque Él no le va a fallar. ¿Cuánto sufrió el apóstol Pablo? Ahí podemos ver nosotros que en el versículo sigue y dice: por tanto de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Quiere usted que el poder de Cristo repose en usted? Pues hay que recibir esa expresión, bástate mi gracia, y nos gloriemos en nuestras debilidades. Cuando uno se da cuenta de que es débil, que es muy frágil, uno necesita depender de alguien. ¿Y qué mejor? Depender de Dios. Dice él que por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Sí, esa fue una de las debilidades que él tuvo. También en afrentas, en los insultos. Lo insultaron muchas veces al compartir el evangelio. También dice en necesidades. ¿Cuántas necesidades tuvo él? En 2 Corintios 11, 16 al 33 podemos ver una lista de lo que él sufrió. Hambre, sed, desvelos, naufragios, 3 veces naufragó. También 3 veces fue azotado con varas. Él sufrió demasiado. Peligros de ladrones, peligros en ríos. Fue demasiado. Su mismo pueblo, sus mismos compañeros, los judíos, lo atacaban. Pero él siguió adelante. Y dice él: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, ¿cree usted que puede hacer eso? ¿Puede lograr apropiarse de estas palabras y vivir lo que habló el apóstol Pablo? Yo digo que sí. Y si Dios nos permite pasar en una situación difícil, también Él quiere que nosotros cumplamos con la misión. También el apóstol Pablo sufrió porque algunos compañeros desertaron y lo abandonaron, algunos. 2 Timoteo 4, 9 y 10 dice: procura venir pronto a verme, le dice Pablo a Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. El apóstol Pablo sí tenía a Cristo, sí Dios le fortalecía, era muy bendecido, sí tenía poder, pero era humano como usted y como yo. También se enfermaba, también se sentía triste, también sentía soledad, y uno de sus compañeros que lo tenía como hijo, Timoteo, necesitaba él que estuviera Timoteo con él, y le dice: procura venir pronto a verme. Él estaba en el calabozo, estaba en prisión, y dice: procura venir pronto a verme, necesito que estés conmigo. Tal vez les daba algunas instrucciones, tal vez necesitaba verlo, tener a alguien allí, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Demas había un compañero muy bueno del apóstol Pablo, había estado con él, lo había ayudado, pero esta vez dice que lo abandonó amando este mundo. Cuando dice amando este mundo, es que nosotros entendemos que él quitó la mirada en el Dios invisible, en las cosas que no se ven, y luego fijó su mirada hacia las cosas terrenales, a las cosas de este mundo. Tal vez dinero, tal vez comodidad, el estar ocupado en esa obra misionera no tenía comodidad, era difícil, era un sufrimiento. Y los otros compañeros, que eran Crescente,
y Tito también se fueron. Crescente es la única vez que se menciona en la Biblia, pero sí estuvo trabajando, se fue a Galacia. En Galacia habían varias iglesias que el apóstol Pablo había establecido. Tal vez fue a atender estas iglesias. Y Tito fue a Dalmacia. También él estaba ocupado en la obra de Dios. Y muchas veces, si usted es pastor, usted es evangelista, es misionero, alguien que se dedica a predicar el evangelio, también en algún momento siente soledad. Nosotros también sentimos soledad muchas veces. Pero Dios está con nosotros, Dios está con usted. Así que anímese en esta situación que estamos viviendo. Segunda Timoteo 4:16-18 dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. En ese tiempo el emperador era Nerón. Y qué cruel era. Y en ese tiempo era que se había arreciado más la persecución contra los cristianos. Entonces no cualquiera decía, yo voy a predicar el evangelio. Pero dice el apóstol Pablo que el Señor estuvo a su lado. El Señor está a nuestro lado. Y con su poder. Si Él está con nosotros, estamos bien. No estamos solos. Y lo que el apóstol dice es que para que fuese cumplida la predicación. Eso es lo que él enfatiza. Siempre. La gracia de Dios, el evangelio que sea predicado. Para que todo el mundo escuche el evangelio. Y dice, y el Señor me librará de toda obra mala. Y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sí, damos la honra y gloria a nuestro Dios en esta mañana, porque Él merece todo, porque Él está con nosotros. Nunca lo va a dejar, nunca los va a dejar a ustedes. Solo todos tenemos que venir ante Él. Número 3. Ante la oposición y persecución. También había oposición. Él predicaba el evangelio y no se rindió en hacer eso. Ahí estaba trabajando, pero había oposición y había persecución. ¿Y de quiénes? De los de su nación, los judíos. Aparte, las comunidades donde él llegaba también se oponían y lo perseguían. Desde el inicio, cuando estaba en Damasco, querían matarlo. Él apenas había empezado su ministerio y tuvieron que bajarlo en la pared, en el muro. Lo metieron en una canasta y de ahí lo bajaron porque querían matarlo desde el inicio. Pero Dios tenía para él una misión de llevar el evangelio a las naciones, a los reyes, y eso lo iba a cumplir. Hechos 17:5 dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Hechos 17:13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Solo miren ese cuadro. Los judíos fueron a encontrar a unos delincuentes, unos maleantes, y los llevaron para testificar y para atacar al apóstol Pablo. Eso era difícil, pero Pablo no dijo, mejor ya no sigo, ¿qué tal si me matan de verdad? No, él siguió hasta ese punto. De todos nosotros, no sé si alguien ha estado en una situación de peligro de muerte, allí, por el evangelio, no por otra cuestión, por el evangelio. No sé. Pero si Dios da un llamado y usted predica el evangelio y tiene una situación así, recuerde que Dios está con usted
y lo puede librar y lo protege. Siempre va a haber gente que no está de acuerdo con nosotros los cristianos, los seguidores de Cristo. Pero hay gente que necesita la palabra. Los que estaban en Berea eran unos hermanos que sí se interesaban en la palabra de Dios, investigaban más para saber si lo que decía Pablo era la verdad. Por último, ante el confinamiento en prisiones. Esta palabra como que nos suena conocida. Confinamiento. El confinamiento es estar en un lugar no porque yo quiera. Nosotros estamos viviendo algo semejante. Usted está en su casa porque usted quiere. Este domingo está en su casa, no puede salir, no podemos salir. Y hemos vivido así. Ese toque de queda ha variado los tiempos que hemos vivido, pero estamos así. Y Pablo estuvo así, no por un virus, no era por eso. Él estuvo en prisión por predicar el evangelio. Ese era el delito que él tenía para las autoridades. Él dice, Filipenses 1:12 al 14, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Dice él que eso que estaba sufriendo, el confinamiento, el estar en la prisión, ha ayudado para que el evangelio se predique mucho más, para el progreso del evangelio. Y esa expresión para el progreso del evangelio está como pensando en una situación así. Va un ejército en una montaña impenetrable. Entonces el progreso es ir haciendo camino. Es difícil entrar con ese evangelio, pero está avanzando, está logrando progreso porque el poder de Dios. Entonces Pablo dice, estoy aquí confinado, pero el evangelio sigue adelante. El evangelio no está confinado, el evangelio está libre y Dios es el que permite que uno esté pasando en una situación así. Nosotros somos los indicados ahora para compartir el evangelio en esta crisis de la pandemia. Hay un hermano evangelista, predicador del evangelio, John Harper. Él lo hizo cuando se hundió el Titanic, descrito como prácticamente indestructible. Dijeron, este barco es indestructible. Llegaron a decir que ni Dios podía hundir ese barco. Este hermano John Harper iba en ese Titanic, pero él iba hacia Estados Unidos para predicar el evangelio. Tenía que dar una serie de predicaciones. Iba ahí cuando se hundió el Titanic. Hay registros de que en el barco él compartía el evangelio con las personas que estaban con pánico. Pero cuando se hundió el Titanic, él aún ahí nadaba para llegar hacia donde había alguien flotando con alguna parte del barco. Y le decía, ¿ya has creído en Jesús como tu Salvador? Iba de uno en uno. 100 años después hubo un testimonio de uno que estuvo en el Titanic. Dijo, yo fui el último convertido por el mensaje de John Harper.
él testificó que llegó John Harper con él y le dijo, ¿has creído en el Señor Jesucristo? Y él no contestó nada. Se fue John Harper. Al rato llegó otra vez y le dijo nuevamente ese mensaje. Entonces, él creyó en el Señor Jesucristo y fue salvo. Nosotros en lo que estamos viviendo también tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio. Yo les pregunto, ¿tenía usted un plan de evangelismo? ¿Tenía usted en plan un evento para compartir el Evangelio antes de esta pandemia? ¿Tenía usted como pastor o como evangelista o como siervo de Dios una invitación para compartir el Evangelio en algún lugar y ya no fue posible? ¿Se cerraron los límites? ¿Ya no fue? Yo sí tenía una oportunidad. Me habían invitado para tener en una campaña una plática a niños. Yo decía, lo voy a aprovechar. Me gusta hacer un trabajo así. Pero vino la pandemia y ya no fui. ¿Qué ha pasado con usted? Como ya no hay libertad, quedamos con los brazos así, cruzados, ya no podemos hacer el trabajo. ¿Qué pensamos ahora? ¿Y ahora qué? Nosotros podemos hacer ese trabajo. Número 5. Ante la envidia y rivalidad de otros líderes. Filipenses 1:15 al 18. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mi aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Siempre hay personas que predican el Evangelio por competencia, por envidia. Piensan, en ese caso, pensaban que el apóstol Pablo, ahora que estaba preso, ya no podía predicar el Evangelio. Pero eso, ellos decían, él está ahí, pero nosotros lo hacemos. Pero más por envidia, para que el apóstol Pablo dijera, sí, pues ellos pueden y yo no, yo estoy encerrado. Pero habían otros que por amor, sabiendo que estaban puestos para la defensa del Evangelio. Pero él dice que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Siempre miramos eso en el apóstol Pablo, que siempre piensa en el Evangelio y se goza cuando se predica el Evangelio. El deseo de él era ir de ciudad en ciudad, a lugares donde no había llegado el Evangelio, fundando nuevas congregaciones, pero en su confinamiento aprovechó todas las posibilidades que su nueva situación le permitía. 2 años en Cesarea y 2 años en Roma, como prisionero. Predicó a los soldados que estaban encadenados a él, que se turnaban cada 4 horas o cada 6 horas, que escribe varias cartas a las iglesias. Y al final él dice, 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Toma de los Juegos Olímpicos en Grecia, y dice, he peleado la buena batalla, una lucha. Esta es una lucha cuerpo a cuerpo, vestido con la armadura de protección que dice Efesios. Él había peleado la buena batalla de Dios. Se esforzaba intensamente hasta agonizar contra principados, contra potestades de las tinieblas y falsas doctrinas. Pero él luchó. Acabó su carrera con gozo al dar testimonio del Evangelio de la fidelidad.
del amor, de la gracia de Dios. También había guardado la fe, obediente a la palabra, y la transmitió con fidelidad. Por lo tanto, estaba listo para rendir cuentas a su Señor. Preguntas para meditar y actuar ahora. ¿Voy a confiar en Dios ahora? Sí, en todo lo que estoy sufriendo en este confinamiento, porque Dios está conmigo. Acudiré a Él, confiaré en Él, Él no me fallará. Eso lo prometemos. Número 2. ¿Voy a cumplir con mi misión ahora? Sí, Dios me ha sacado de las 4 paredes del templo. Mis hermanos, Dios nos sacó de las 4 paredes del templo, porque muchas veces se nos decía, la iglesia no es aquí, no está en estas 4 paredes, la iglesia es afuera. Y ahora nos sentimos fuera de lugar, porque en el templo teníamos nuestra comunión, nuestro tiempo del café, nuestro saludo, nuestros abrazos, pero afuera nos habíamos olvidado de afuera. Ahora estamos fuera de las 4 paredes. Ahora, los grupos con quienes tengo contacto son mi campo de siembra y cosecha. Entendamos, la iglesia es fuera de las 4 paredes. Creo que no lo entendíamos, o lo entendíamos pero no hacíamos caso. A trabajar, mis hermanos. Número 3. ¿Voy a almacenar almas en los graneros del cielo ahora? Sí, porque el Señor Jesús me dice, los campos están repletos de almas maduras y listas para que las cosechemos. Los que recojan tal cosecha recibirán grandes recompensas y estarán almacenando almas eternas en los graneros del cielo. Y qué alegría produce esto a los que siembran y a los que recogen. San Juan 4, 35 al 36. A trabajar. Así que ánimo a aprovechar lo que Dios nos permite hoy. Mi deseo es que Dios les bendiga en este día y en toda la semana. Oramos el lunes, el miércoles y el viernes. Y el Señor está con nosotros. Que Dios les bendiga, mis hermanos.